Uno de los desafíos que tenemos que enfrentar como iglesia tiene que ver con el tema del adormecimiento de la iglesia, y siempre los títulos o temas que planteamos, cuando uno los lee solito, siempre sugieren diferentes cosas para las personas. Por eso nos gusta aclarar, especificar a qué nos referimos. El adormecimiento de la iglesia, de pronto viene a nuestra mente el concepto de iglesia como un cuerpo de creyentes, y así es. Como iglesia corremos el riesgo, nos enfrentamos al desafío de que la iglesia pase por tiempos de adormecimiento, pero también estamos enfatizando que como individuos también somos iglesia. Es muy importante recordar que no simplemente asistimos a una iglesia, sino que somos iglesia. Entonces el adormecimiento puede ser como cuerpo, pero también puede ser como individuo. Una persona puede pasar por periodos, y a veces muy extensos, de adormecimiento, por más que se profese una fe, se crea en Dios, o incluso se mantenga unos hábitos cristianos de congregarse, de practicar todos estos costumbres que tenemos como cristianos, y sin embargo estar dormidos. Es lo que estamos enfatizando con esto del adormecimiento. Y tampoco está relacionado con simplemente pereza o enfriamiento. No, a veces puede ser una persona o una iglesia que está en una actividad, en activismo, digámoslo así, religioso, pero que no necesariamente evidencia estar como iglesia, de acuerdo a lo que es el llamado de la iglesia, estar verdaderamente despiertos. Entonces, ese es el desafío y la problemática que podemos enfrentar, repito, ya sea como cuerpo o como individuos cristianos. Y uno de esos elementos o causas del adormecimiento o evidencias, si lo podemos llamar así, es cuando hablamos de un evangelio que no transforma. Y seguramente a su mente puede venir también otra vez diferentes pensamientos acerca de lo que significa un evangelio que no transforma. Me llamó mucho la atención el texto y la exhortación que hacía Natalie en su dirección en esta mañana, cuando hablaba de Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿no? Es la invitación que hace Pablo allí a ser transformados, y Natalie nos exhortaba acerca de cómo se evidencia que somos diferentes, que hemos sido transformados, que no nos estamos conformando a este siglo, porque ser cristiano simplemente de una forma nominal no evidencia una transformación, evidencia ser adepto a una religión, a un grupo religioso, pero en donde se evidencia la fe y el evangelio tiene que ver con la transformación, y de eso es lo que queremos hablar. Pero para poder enfatizar este aspecto, es importante que empecemos por evaluar un poquito esta palabra que tenemos aquí, que es evangelio, que es muy común, que es muy usada en nuestro argot evangélico, religioso, cristiano, pero que a veces se convierte en una palabra que solo apela como a ciertos hábitos, tradiciones o sencillamente dogmas de la iglesia. Evangelio, yo sé que para la mayoría lo hemos visto de diferentes formas y lo hemos estudiado muchas veces, pero vale la pena recordar. El evangelio es una palabra que la asumimos en español, pero realmente es una palabra griega, es decir, cuando usted dice evangelio está hablando en griego.
Ustedes saben hablar griego, así que… pero estamos hablando en griego porque realmente no está traducida. Evangelio no es una traducción. Por eso, si una persona conoce esa palabra, la usa porque la mencionamos en español, puede que tenga cualquier idea de lo que significa, porque no conoce, digamos, lo que realmente implica. Permítanme mencionar la palabra original, digamos, de donde proviene esta palabra. ¿Cómo se pronunciaría en el puro griego? Es evangelion. Evangelion. Y castellanizada queda evangelio. Repito, entonces no la estamos traduciendo. Y yo invito a que la traduzcamos para poder entrar en este tema. Y para eso, pues, vamos a dividirla en sus partes, porque esta palabra está compuesta por dos. Un prefijo, que es eu, y una raíz que es angelía. El prefijo eu es también muy conocido por nosotros porque lo utilizamos en diferentes palabras en español. Lo utilizamos en eutanasia, lo utilizamos en eufonía, en eulalia inclusive. Todo eso es, ese eu significa buen o bueno o buena, de cualquier cosa. Por ejemplo, eutanasia es buena muerte, ¿no? Es literalmente. O eufonía es que algo suene bien, entonces es buen sonido, eu. Eso es lo que significa eu. Y angelía también es conocida, noten que son puras palabras que usamos estas raíces en nuestro idioma. De angelía vienen palabras como ángel, ángela, angélica, angelical, todo tiene esa misma raíz y es una palabra que significa mensaje o noticia. Ángel sería mensajero, ¿cierto? O angélica también sería mensajera. Entonces, mensaje o noticia, si las unimos, entonces, ¿qué es evangelion? La buena noticia, un buen mensaje, o como más comúnmente la conocemos, las buenas nuevas, ¿cierto? El evangelio es entonces una buena noticia o un buen mensaje. Por eso nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la buena noticia que anunciamos en el evangelio? ¿En qué consiste? Si es una noticia, si es un mensaje, ¿cuál es el mensaje que entregamos? Bueno, yo no sé a usted qué le viene a su mente sobre el evangelio, qué es la buena noticia que trae. Quisiera escuchar frases así sueltas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo bueno que anunciamos en el evangelio? Salvación, ok. Vida eterna, ¿qué más? ¿Perdón? Que Cristo resucitó, muy bien. ¿Cómo? Perdón de pecados, misericordia. ¿Cómo? Gracia. Gracia, o que gracias es como gratis, ¿cierto? Gratis, gracia, bondad. ¿Qué más? Justicia. Buena noticia. ¿Qué otra buena? Ustedes, nosotros aquí todos somos, digámoslo así, evangélicos, ¿cierto? Y nos conoce la familia, los amigos como evangélicos o cristianos, y usted va a compartir el evangelio y le dicen, ¿y cuál es la buena noticia? ¿Usted qué le diría? ¿Qué más le podemos añadir a esas? Redención, transformación, buenas noticias, ¿no? ¿Perdón? Que Cristo murió por nuestros pecados. Uno dice, a veces cuando va a comenzar a hablar de algo, incluso en la familia dice, le tengo una noticia buena y una mala. Entonces, ¿cuál quieres primero? No sé usted qué escoge siempre primero, ¿no? Pero a mí me pasa que digo, no, yo primero la mala. ¿Por qué? Porque a mí me gusta terminar con lo más rico al final, ¿no? Yo dejo la carne para el final, entonces quiero terminar con la buena noticia, ¿no?
Tengo una noticia buena y una mala. Una buena es que nos pusieron un buen restaurante allá al frente. ¿Cuál es la mala? Que nos interrumpen mucho. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, eso nos lleva a pensar en una cantidad de cosas que encontramos en la palabra que resulta una buena noticia. Yo recuerdo cuando yo crecí en la iglesia cristiana, así que estuve relacionado con el concepto de evangelio y de evangélico, que era el término que se utilizaba para los cristianos no católicos en la antigüedad. Después les empezaron a decir cristianos, pero tanto evangélico como cristiano aplica para los dos grupos religiosos, porque también el católico es evangélico y también el católico es cristiano. Pero recuerdo que en esa época, a pesar de estar acostumbrado al evangelio, al término evangélico, aunque a veces se usaba para ofender un poco, como gritándole a evangélico de manera despectiva. Sin embargo, cuando ya empiezo a prepararme para servir, para dedicarme a predicar el evangelio, en el primer seminario donde estuve, uno de las materias o de los cursos que tomé era un curso que se llamaba Evangelismo Explosivo. Y era una metodología para compartir el evangelio, ya fuera en una fila, en un bus, a un grupo de personas, en la familia, en la calle, en cualquier lugar, a través de 5 puntos que uno podía decirle a la gente, y hasta se los aprendía uno con los dedos de la mano y era fácil recordar las buenas noticias. En otras palabras, eran buenas noticias con esos 5 puntos, cada una de ellas podría ser parte de la gran noticia. Y eso, para recordarles en qué consistía, comenzaba con esta afirmación: el cielo es un regalo. El cielo es un regalo. Yo recuerdo que cuando nos enseñaron ese método de evangelismo explosivo, que decía evangelismo explosivo porque era una forma de compartir rápido y que creciera la iglesia de manera exponencial. Y una de las cosas que nos decían es que uno tiene que empezar entregando una noticia que llame la atención, que alegre el alma, ¿cierto? Usted nunca empiece diciendo, si usted no busca al Señor se va a ir para el infierno, porque esa noticia es como agresiva, como desanimante, ¿cierto? Entonces por eso nos enseñaban que arrancáramos diciendo el cielo es un regalo, para que la gente abra. A uno cuando le dicen, le ofrecen algo como regalo, siempre uno abre los ojos, ¿no? En el campo comercial, cuando a uno le dicen que le van a regalar algo, uno se alegra, pero por otro lado dicen, quién sabe qué le van a vender ya a uno, ¿cierto? Porque ¿qué es regalado? ¿Cierto? Pero el cielo sí. Pregunto, esa primera noticia, esa parte del evangelio, ¿es una buena noticia? ¿Que el cielo es un regalo? ¿Buena noticia? ¿Les parece? ¿Es verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces por ahí comenzábamos. Una vez afirmábamos que el cielo era un regalo, entonces venía la segunda afirmación, que era esta: el ser humano es pecador y no puede salvarse a sí mismo. El ser humano es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Eso es parte de esta noticia, pero es para introducir los demás temas, ¿cierto? Entonces, aquí hay una noticia no muy alentadora, pero cada una de estas afirmaciones estaba llena de versículos, de ilustraciones, de historias que le permitían a uno explicar cada una de estas afirmaciones. Y entonces a través de esto estábamos diciendo que todos los seres humanos somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, lo cual nos llevaría al tercer punto. Y es que Dios es justo, y la frase completa decía, Dios es justo y castiga el pecado, pero también es amor y quiere salvar al pecador. ¿Buena noticia? ¿Bíblico? ¿Es verdad? Sí, ¿cierto? Entonces, a través de esto se decía que Dios se encontraba en una especie de dilema, porque por su carácter justo no puede tolerar el pecado, tiene que castigar el pecado, pero por cuanto es amor, Él ama al pecador y quiere salvarlo. Entonces Dios está como en un dilema paternal, ¿no?
quiere castigar al ser humano, pero también quiere salvarlo. Entonces, este dilema divino lo llevó a Dios a tomar una decisión que se convierte en la cuarta afirmación de este método de evangelismo, que es: Cristo pagó el precio por mis pecados. En Cristo, Dios está resolviendo el dilema, porque por un lado salva al pecador a través de Cristo, pero por otro lado castiga el pecado que Cristo llevó por todos nosotros. Así que lleva a cabo su justicia, pero también lleva a cabo su amor hacia nosotros. ¿Es una buena noticia? ¿Verdad que sí? ¿Es bíblico? ¿Verdad que sí? Bueno, pero luego entonces veníamos al quinto punto, que nos llevaba a una parte clave. La fe es la llave de la salvación. Este precio que pagó Cristo, este cielo como regalo, esta bendición de lo alto, se recibe a través de la fe. Entonces tú tienes como, la salvación ya está establecida, pero tú tienes la llave y abres esa salvación, ese cielo, con esa llave que es la fe, creer. Y repito, cada uno de estos puntos uno podía ilustrarlo con una cantidad de versículos. Este último punto también es una buena noticia. ¿Es bíblico? ¿Es cierto? Sí. Eso es lo que enseñamos. Así que estos 5 puntos resumían el evangelio, la buena noticia. ¿Me acuerdo bien de los puntos, Osvaldo? ¿Sí son esos 5 puntos? Sí, perfecto. Sí, al principio uno empieza con 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿usted cree que si muriera hoy se iría para el cielo? Entonces la gente se pone ahí un poquito a evaluar su vida, ¿no? A evaluar su vida. Y si la persona decía bueno, podían decir que sí o decir que no, pero venía la segunda pregunta, que era: ¿y si usted se muere hoy y va al cielo y sale el Señor y le dice, ¿por qué cree que debo dejarlo entrar a mi cielo? ¿Usted qué le respondería? Entonces es una forma de cuestionar. Cuando la persona mira esas preguntas, entonces como que dice, uy no, yo he sido muy malo, yo no entraría al cielo, yo no me lo merezco. Y entonces ahí es donde viene la buena noticia: el cielo es un regalo, usted no tiene que hacer nada. Entonces fíjense que es toda una buena noticia de evangelismo, que permite compartirlo de una forma agradable. Todo eso es verdad, es bíblico y es una buena noticia. Quisiera añadir, antes de entrar a evaluar un poquito el tema, cuál sería el problema, añadir una afirmación más, que no es parte de este evangelismo explosivo, pero que la he visto de moda en la evangelización de hoy. Estoy hablando, esto lo aprendí yo por allá en los años 90, ¿no? A comienzos de los 90. Pero hoy en día, en la metodología de evangelización, que hay muchos métodos de evangelización, me he encontrado con esta frase: Dios me ama o te ama tal como eres. Dios me ama tal como soy, o Dios te ama tal como eres. Una forma de invitar a alguien a conocer a Dios. Así como tú eres, Dios te ama. Pregunto, primero que todo, ¿eso es bíblico? ¿Dios nos ama tal como somos? ¿Y a pesar de lo que somos? Así es, cierto, eso es bíblico. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los buenos, al mundo, todos. Así que sí, Dios nos ama tal como somos. La segunda pregunta ¿es una buena noticia? Si yo le digo a alguien, Dios te ama tal como eres, ¿no es una buena noticia? Ok. Así que todas estas afirmaciones son ciertas, son bíblicas y son una buena noticia. Pero, ahí viene el pero. El peligro, y si eso que estábamos diciendo allí es el total del evangelio, está mocho, está corto.
está entregando una noticia a medias y peligrosamente a medias. Y permítanme, para fundamentar lo que estoy diciendo, que vayamos a diferentes porciones de la Escritura, pero quisiera referirme a una específicamente, pero antes quiero que miremos el Evangelio. Ustedes saben que la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene unos libros al comienzo que se conocen como los Evangelios. Así que si queremos saber qué es el Evangelio, cuáles son las buenas nuevas, pues nos toca indudablemente apelar primero que todo a lo que está escrito en el Nuevo Testamento como Evangelio. Y de estos Evangelios, que son 4, hay 3 que se dedicaron a narrar lo que Jesús hizo de una manera cronológica y registran las palabras de Jesús. Y quiero que recordemos rápidamente estas expresiones de estos evangelios sinópticos, comenzando por Lucas. Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 8, y yo aquí en la pantalla tengo algunos apartes de esa porción, usted puede leerlo completo en su casa, pero estos versículos dice así: vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, en el desierto, vino palabra de Dios. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, la noticia que llevaba Juan por todas partes, Lucas la presenta como el bautismo del arrepentimiento, es decir, él bautizaba a la gente. Recuerden ustedes que por donde él iba invitando a que se bautizaran, pero ese bautismo se conoce como el bautismo del arrepentimiento. Y más adelante menciona parte de lo que decía Juan. Miren lo que decía. Él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Cómo les parece esa predicación? ¿Cómo se sentirían ustedes que se sentaran y yo me subiera a predicar y empezara: ¡oh generación de impíos, incrédulos, malvados, víboras, fariseos! Así comenzaba Juan: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista? Hagan frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa esa frase? Frutos de arrepentimiento. ¿Cómo podemos entender esa expresión para yo saber cómo hacerlo? La palabra fruto, o si pensamos en un fruto, es algo que nace, ¿cierto? Que surge, que se da como resultado de que el árbol que se sembró es de ese fruto. Entonces, cuando salen las frutas, cuando sale el fruto, se evidencia cuál fue la semilla que se sembró. Entonces Juan está diciendo que el fruto que ustedes hagan, porque dice haced, sea el resultado del verdadero arrepentimiento. Esa era la predicación, no muy agradable, de Juan el Bautista. Y luego nos encontramos con la narración de Mateo. Mateo capítulo 4 nos narra cuando comenzó Jesús a predicar. Acuérdense que Juan era el que preparaba el camino para la llegada de Jesús. Cuando Jesús llega, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren esta palabra, por favor, muy importante. En el Evangelio de Mateo es tan importante que la podemos registrar, según Mateo, como la primera palabra de la primera predicación de Jesús. Es decir, Jesús empezó por la A de arrepentidos. Él comienza a predicar y que la primera frase, la primera palabra es arrepentidos. ¿Por qué?
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es, en la versión de Jesús, según Mateo, la buena noticia? Uno diría, el reino de los cielos se ha acercado, porque eso es lo que agrada. Pero resulta que él comienza diciendo arrepentidos. No podemos quedarnos con el solo, el reino de los cielos se ha acercado, disfrute, estire la mano para recibir, si no va acompañado de él, arrepentidos. Y yo me pregunto dónde está todo eso en el evangelio explosivo. En las frases, por lo menos, del evangelismo explosivo. Y vayamos a Marcos, porque Marcos resume digamos, a Mateo y a Lucas. Miren lo que dice el evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 1, que entre otras cosas yo diría que Marcos es el único que le pone título a su evangelio, porque esa primera frase es prácticamente el título del libro de Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos va a narrar Marcos cómo comenzó el evangelio de Jesucristo, que entre otras cosas es el evangelio que como iglesia tenemos que compartir. El evangelio de Jesucristo. No puede ser el evangelio de sanidad, o el evangelio de prosperidad, o el evangelio de bendiciones, o el evangelio de milagros. No, es el evangelio de Jesucristo. Y él nos narra ese evangelio comenzando también por citar a Juan el Bautista. Dice Marcos, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es una cita de Isaías que había anunciado que antes de que Jesucristo comenzara su obra, iba a venir un profeta, un mensajero que estaría preparándole el camino a Jesús. Y ese es Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista, dice los siguientes versículos, bautizaba en el desierto y predicaba ¿qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Muy interesante lo que hacía la gente cuando eran bautizados. ¿Qué significa confesando sus pecados? ¿Ustedes se imaginan si nosotros practicáramos este tipo de bautismo? Que cada vez que alguien fuera a ser bautizado, primero se parara al frente de la piscina y narrara y confesara todos sus pecados. Yo creo que así sería más difícil que la gente se bautizara, ¿cierto? Si me tuviera que confesar los pecados delante de todo el mundo. Esta gente confesaba sus pecados porque el mensaje de Juan invitaba al arrepentimiento. La buena noticia incluía arrepentimiento. Luego dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestres, es decir, vivía casi como un salvaje, ¿cierto? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿A quién está anunciando? La venida de Jesús. En medio de su predicación él anuncia a Jesús. Y entonces Marcos nos dice que apareció Jesús. Dice, después que Juan fue encarcelado, ¿y por qué fue encarcelado? Pues con esa predicación, ¿cómo no iba a ser encarcelado? Con ese tipo de predicación partida de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pues por supuesto terminó en la cárcel, y no solo eso, después terminó sin cabeza, ¿no? Pero después de que él quedó en la cárcel, entonces empezó Jesús a predicar. Dice, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Eso fue la predicación de Jesús. Esas eran las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Del reino de Dios. La que nosotros tenemos que anunciar. Pero dice el contenido de la predicación, según Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido,
El reino de Dios se ha acercado, buena noticia, ¿pero qué? Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo le pongo más grande arrepentidos y con otro color, porque si las dejo igual, lo que llama la atención es la segunda parte, creer el evangelio. Porque es fácil decir yo creo, así que las buenas noticias son para mí. Pero la pregunta es, ¿y el arrepentidos dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? ¿Verdad? Arrepentidos y creed en el evangelio. Así que tenemos el testimonio de los 3 evangelios sinópticos que coinciden en un mensaje de buenas noticias que no puede dejar por fuera arrepentidos. Y tal vez ese es el peligro de un evangelio que no transforma. Vamos ahora a mirar lo que dice Pedro. Noten que son testimonios variados. Pero vamos a Pedro en un texto donde ya no hay narración. Pedro no está narrando la historia como la narran Mateo, Marcos y Lucas, sino que lo está argumentando. Pedro o Pablo en sus cartas está explicando el evangelio. Aquí ya es explicación, ojo. Y en esta explicación, en el capítulo 1, versículos 13 al 25, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Con estos argumentos nos toca ir despacio. Y yo les pregunto a ustedes, de este primer párrafo, ¿cuál es la palabra que más les llama la atención? Cada uno escoge una palabra. ¿Cuál es la que más le llama la atención? Jesucristo se ha manifestado, que tiene que ver con la venida de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo? Hijos obedientes, que deben ser hijos obedientes. Obediencia, bueno, la obediencia. Otra palabra que le llama la atención. Sobrios. ¿Qué significa y qué importancia tiene la sobriedad? ¿Cómo? No os conforméis los deseos que antes ceñir los lomos. ¿Qué es eso de ceñir los lomos? Miren una cantidad de palabras importantes aquí para entender. Y todas esas que ustedes han dicho, no las podemos entender sin la más importante de este párrafo. ¿Saben cuál es? Por tanto. Por tanto. Uno la pasa por alto, ¿cierto? Porque parece una conectora allí. Pero déjeme decirle algo, esta palabra es supremamente clave y quiero que nos detengamos en esa palabra, porque si usted empieza leyendo con un por tanto, ¿qué lo obliga a hacer? Lo obliga a uno a preguntarse, ¿y de qué venía hablando Pedro? ¿De qué estaba hablando para que plantee aquí un por tanto, que quiere decir con base en lo anterior? Así que hay que leer lo anterior, pero no vamos a leer todo. Esta carta la estamos estudiando o leyendo juntos los miércoles a las 7 de la noche en Oicodomé, valga la cuña, y los que vienen los miércoles vinieron hoy preparados porque este era el texto del pasado miércoles y lo dejamos aplazado para hoy. En los primeros versículos, miren, voy a leer para ustedes versículos 3 y 4, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten esa buena noticia, no está llena de maravillas, repito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gran noticia. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No les parece una buena noticia? ¿Cierto?
excelentes noticias. Tenemos una herencia en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una herencia aquí en la tierra, pero eso se queda y se pudre aquí en la tierra. Pero esta es una herencia incorruptible, incontaminada. Utiliza una cantidad de palabras que le hace a uno abrir los ojos, inmarcesible, reservada en los cielos. Grandísima noticia. Y con base en esa gran noticia, llega al versículo 13 y dice, por tanto, wow, quiere decir que las grandes noticias del Evangelio tienen una consecuencia, tienen una evidencia, tienen una forma que nos obliga a responder a esa herencia, responder a lo que Jesucristo hizo por misericordia por nosotros. ¿Y cómo responder? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá, nueva noticia buena, cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, en su segunda venida. Pero ¿cómo deben esperar? Como hijos obedientes. No es con los brazos cruzados, no es diciendo a los cuatro vientos, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo estoy anotado en el libro de la vida, yo hice la oración de fe, yo voy a la iglesia, yo soy bautizado, yo doy el diezmo y una cantidad de cosas, confiando en que porque hemos hecho todo eso, ritualmente hablando, entonces tenemos garantizada esa herencia. No, dice que como hijos obedientes, reitero, si un evangelio no se predica con una invitación a la obediencia y al arrepentimiento, está corto. Es muy escaso, si no podríamos decir que sería una estafa. No os conforméis a los deseos que ¿qué? Que antes. Noten que Pedro está diciendo que el creyente tiene un antes y un después. Y desde aquí, volviendo al punto de que la iglesia no solamente es el grupo, sino los individuos, yo le quiero invitar a que usted medite. ¿Usted tiene un antes y un después de conocer a Cristo? ¿O la única diferencia es que cambió de iglesia? ¿O hizo algún ritual? No, hay unos deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Eso puede parecer ofensivo, ¿no? Hablar de los ignorantes. Todos somos ignorantes de algo, pero aquí se está hablando de la ignorancia de Dios, de la ignorancia de conocer a Cristo. Y cuando una persona no conoce a Cristo, vive en un mundo de conductas inmorales, ateas, y no me refiero a la doctrina del ateísmo, sino a vivir sin Dios, a una serie de prácticas mundanas de las tinieblas. Lo hacen por ignorancia de Dios. Pero Pedro aquí tiene una expectativa. Usted ya salió de esa ignorancia, usted ya salió de esas tinieblas, entonces ande en obediencia. Y eso es parte del Evangelio. Él sigue diciendo entonces en su carta, sino, por el contrario, como aquel que os llamó es santo, en toda vuestra así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En las unas cosas, en toda vuestra manera de vivir santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo quiero hacerles una pregunta y no respondan lo que creen que yo espero que respondan. Responda rápido, sin pensarlo mucho. Levanten la mano los que creen que es posible ser santo. Déjala arriba. Es posible ser santo, levante la mano. Que para ser hermano, no la bajen, déjala arriba.
Ténganla arriba que quiero contar. Ahora, ténganla ahí, arriba, bien arriba, para que los que no la suben los vean. Ahora, hago la segunda pregunta, pero no la baje. De los que tienen la mano arriba, manténganla arriba los que creen o los que ya son santos. ¿Y por qué la bajaron? Si es posible ser santos, entonces ¿por qué no son? Miren, en primer lugar, muchas gracias. En primer lugar, la Biblia nunca ordena algo que es imposible de hacer. Así que si aquí dice que seamos santos es porque se puede. A veces lo que no entendemos es qué significa, pero la santidad es algo que se espera del que ha conocido a Dios y está basado en algo. Así como Él es santo, dice, sed santos porque yo soy santo. Santo significa apartado para Dios, apartado. ¿Y Dios es santo en qué sentido? En que Él es único, diferente, Él es el único, Él es un otro único. Y espera que sus hijos también estén apartados para Él. Esa es la santidad, apartados para Él. Y esa es la expectativa del Evangelio de Jesucristo. No simplemente es salvarte, no simplemente es llevarte al cielo, es que mientras estás aquí seas un santo, un otro, un diferente, un apartado para Dios. Y por eso sigue diciendo Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Destaco, si invocáis por Padre, ¿cuántos de ustedes han dicho Padre nuestro que estás en los cielos? Cuando hemos dicho eso es porque invocamos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Pedro dice, si hacéis eso, entonces ¿qué dice? Conducíos en temor, reverencia, miedo. A veces el mensaje o el evangelio que no transforma, el evangelio facilista te dice, no, a Dios no hay que tenerle miedo. Respeto, tal vez acomodan un poquito ahí para que no suene tan áspero. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor. Y no le dé temor decir temor, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Y para qué se requiere el temor? Para andar en santidad. Para andar en santidad. Cuando Isaías sintió y vio la presencia de Dios enfrente suyo, se cogió la cara y dijo, estoy muerto. Se llenó de pavor. Estoy muerto porque siendo yo de labios inmundos, he visto a un Dios santo. Y entonces Dios envía un ángel para que ponga unos carbones encendidos en su boca y le dijo, no tengas temor porque esto te ha limpiado, ¿no? Entonces ese temor a la santidad de Dios es el resultado de nuestra condición de pequeñez y de pecado, de inmundicia. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál peregrinación? Todos los años que pasemos en este planeta es un peregrinaje. Un peregrinaje que hasta ahora está comenzando. Lía, ¿cuánto tiene? 11 mesecitos de peregrinación, ¿no? Sí, pero déjeme decirle, allá a mi suegro, por ejemplo, lleva 86, 87 años de peregrinación. Y yo les puedo garantizar que aquí ninguno va a peregrinar más de 100 años. Eso no es nada comparado con la eternidad. La eternidad es algo tan incomprensible que el paso por esta tierra, por muchos años que sean, la Biblia lo considera simplemente de paso, peregrinaje, de paso nada más. Pero durante ese tiempo, dice Pedro, debemos vivir en el temor de Dios por su santidad. Y sigue diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir.
A veces cuando hablamos de salvación pensamos que nos vamos a salvar del infierno futuro, pero nos está hablando del infierno presente. La vana manera de vivir. Hemos sido rescatados, es decir, ya no estamos ahí. Noten que tiene que ver con el tema de santidad. Santidad es ser sacados de la vana manera de vivir. Y dice, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cierto? Porque eso es lo que aprendemos de nuestra familia. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Está diciendo que con la sangre preciosa de Cristo es que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sigue hablando de los conceptos de rescate, de salvación, de buenas noticias, pero siempre en el contexto de, por lo tanto, vivamos como tal. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, porque va a volver, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo esto es parte del argumento de lo que Dios nos da en Cristo. Me gusta la último renglón porque dice, para que vuestra fe y esperanza. Esa combinación es muy importante en esto que estamos analizando. Porque la fe, recuerden ustedes que fe es lo mismo que fidelidad. Fe es vivir en obediencia, cueste lo que cueste. Así que cuando habla de fe y esperanza, está hablando de algo futuro, que es la esperanza, en lo que Dios ha hecho, pero algo presente, que es mi fidelidad. Así que mi fidelidad y mi esperanza deben estar puestas en Dios. Terminemos de leer, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más, está hablando de un antes y un después. Purificar vuestras almas quiere decir que eran impuras y que por la obra de Cristo han sido purificadas. Y que por lo tanto eso nos lleva a una vida diferente, que incluye una relación con Dios en santidad, pero también, como dice aquí, amaos unos a otros entrañablemente. Las dos dimensiones de la comunión con Dios, hacia Él y hacia los demás. Y termina diciendo, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es una referencia que hace Pedro para hablar de lo efímero de la vida, de ese peregrinaje que por más que, los que están jovencitos, si tienen 16, 18, 20, 30 años, dicen, estoy empezando a vivir, y creen que falta muchísimo, pero los que estamos más viejitos decimos, oiga, ¿cómo se pasó el tiempo de rápido, no? ¿Cómo se pasó el tiempo de rápido? Esto no dura nada, mis hermanos. Y entonces por eso lo compara con la hierba o la flor de la hierba que se seca y se cae y hasta luego. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando Pedro termina este argumento del capítulo 1 de su carta, termina con esta frase, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada. Es decir, que ahí él está resumiendo el Evangelio. Dice, esto que acabo de decir en todo el capítulo 1, esto que acabo de hablar aquí, es la misericordia de Dios, la vida eterna, el regreso de Jesucristo, el haber sido comprados por su sangre, el haber sido rescatados, todas esas maravillas que Dios ha hecho, pero que tienen un por tanto y nos lleva a una vida en santidad, en abandonar la vida anterior, en abandonar los hábitos de pecado, en el verdadero arrepentimiento, que significa no simplemente tener remordimiento, culpabilidad, tristeza, sino cambiar totalmente la forma de pensar, vivir diferente. Eso para Pedro, eso es el Evangelio.
Ese es el evangelio completo. Tiene una parte A y una parte B. La parte A es lo que Dios ha hecho por nosotros y la parte B es lo que usted tiene que hacer como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que muchas veces el evangelio que predicamos o que la iglesia predica puede ser un evangelio incompleto. Permítame resumirlo de la siguiente manera. Un evangelio que no enseña el arrepentimiento del pecado es un evangelio que no transforma, es un evangelio incompleto. Un evangelio incompleto. Y tenemos que preguntarnos en este punto dos cosas. Primero, como iglesia y como cristianos, ¿qué es lo que enseñamos como evangelio? Nos limitamos a dar buenas noticias en la mentalidad humana, es decir, a vender algo que la gente abra sus ojos y diga, lo compro. O incluimos la invitación a abandonar el pecado. El problema en el que podemos caer es cuando ponemos el arrepentimiento como un requisito para la salvación. Y Pedro está hablando de, por lo tanto, es decir, que no es el cambio de vida, el requisito, sino la consecuencia. De tal forma que es verdad que Dios nos ama tal como somos, pero nos invita para cambiarnos, para iniciarnos en una novedad de vida, para transformar nuestro ser y nuestro comportamiento. No podemos, y lo reitero, no es necesario abandonar el pecado para llegar a Cristo. Es necesario llegar a Cristo para abandonar el pecado. Pero si invitamos a que vengan a Cristo y no añadimos después el vete y no peques más, sino quédate así que Dios te sigue amando así, es un evangelio mentiroso. Porque la invitación de Jesús es al arrepentimiento. La invitación de Juan era al arrepentimiento. La invitación del Nuevo Testamento es al arrepentimiento. Pero la segunda pregunta que quiero que nos hagamos en esta tarde es: ¿usted ha vivido un evangelio completo en su vida personal? Y para meditar en esa pregunta les invito a que cierren sus ojos allí donde están. No piense en lo que usted dice, en lo que usted ha hablado del evangelio, sino en lo que usted es. Tal vez usted ha creído en las buenas nuevas del evangelio, ha aceptado a Cristo en su corazón y le ha entregado su vida, pero su forma de vivir, su conducta como ser humano en este mundo evidencia que es una persona arrepentida de su vida anterior. ¿Hay un antes y un después en su vida? Conteste esa pregunta allí con sus ojos cerrados en oración. Tal vez usted pueda pensar, sí, he cambiado algunas cosas, pero hay otras que no he podido cambiar. El evangelio de Jesucristo no es una invitación a cruzarse de brazos, sino a, con disciplina, vivir una vida en santidad. Y allí con sus ojos cerrados, yo quiero desafiarle algo. No mire a su vecino, no mire la respuesta de los demás, pero yo le desafío a que piense en algo concreto de su vida, de su comportamiento, de su caminar diario, que usted cree que no ha cambiado y que debe cambiar.
Tal vez sean palabras, tal vez sean conductas en su trabajo, en su estudio, tal vez sean comportamientos en el hogar, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos. ¿Qué hay en su vida que usted no ha podido cambiar y que le avergüenza delante de Dios porque parece que no hubiera tenido arrepentimiento de pecado? Pero que tenga nombre propio, que tenga nombre y apellido esa conducta. Y si hay algo que usted identifica con nombre propio, yo le desafío a que allí donde está se ponga de pie con los ojos cerrados. Si hay algo de lo que usted se arrepienta hoy y quiera pedirle perdón a Dios porque no ha cambiado, le desafío que se ponga de pie allí donde está. No tiene que decirlo, no va a decirlo en voz alta, solamente con una actitud de arrepentimiento se pondría de pie y mantenga sus ojos cerrados. No mire quién se paró y quién no se paró. Solamente piense en su responsabilidad delante de Dios y dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque mi forma de hablar, porque mi conducta, porque mi forma de manejar el dinero, mi vida sexual, Señor, porque mi deshonestidad muchas veces no reflejan que yo sea un santo, no evidencian que yo sea una persona arrepentida y que tenga una relación contigo. Perdóname por estas cosas que no he podido cambiar, Señor. Reconozco que tú me has dado las herramientas para cambiar, pero yo he sido negligente, yo he sido desobediente. Perdóname, Señor, porque no he tenido temor de Dios para abandonar tantas conductas que me apartan de la conducta de un verdadero creyente, Padre. Señor, tú conoces la oración de cada persona en esta tarde. Tú conoces qué es aquello con lo que han estado luchando las personas que se encuentran de pie, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, nos conoces muy bien. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, les dé poder a cada uno para vencer el pecado. El principal propósito para el cual nos das poder, que es vencer el pecado. Tú conoces cada persona que está de pie, con qué es que está luchando. Tal vez tenga que ver con su manejo de las finanzas, tal vez tenga que ver con sus relaciones interpersonales, tal vez tenga que ver con su ira, tal vez tenga que ver con su trabajo, tal vez tenga que ver con las amistades que tiene, con las prácticas que llamamos de diversión, tal vez tenga que ver con su vida sexual. Señor, solo tú conoces y tú eres el único que nos interesa que conozcas esas luchas. Pero te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú respondas a cada persona en esa petición, Señor, y que seas tú, oh Dios, el que permita que cada uno pueda caminar en santidad, en obediencia, hasta la venida de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos.